Muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización esta invitación a participar en la tercera Jornada Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica. Lamento no poder realizar esta comunicación en directo, como sería mi intención, pero me veo obligado a facilitarla únicamente en versión grabada. En cualquier caso, como la intervención en directo hubiera sido también a distancia, no va a haber mucha diferencia. En todo caso, pues pasamos ya a explicar el tema, que trata sobre el efecto de las heterogeneidades de la superficie terrestre en las medidas de la temperatura y otros elementos climáticos. Las observaciones meteorológicas ya sabemos que son una pieza clave en el estudio del clima y de sus variaciones espaciales y temporales. El estudio de la variabilidad temporal del clima cobra una especial relevancia en el actual contexto de cambio global, de cambio climático, pero las variables meteorológicas cambian mucho en el tiempo y en el espacio. Por ello se hace necesaria una estandarización de las condiciones de medida: la altura sobre el suelo, el tipo de abrigo termométrico, las horas a las que se realizan las observaciones, etc. Y cualquier cambio en estas condiciones o en el entorno de los observatorios puede alterar las medidas. Cambios en la ubicación de los instrumentos o de todo el observatorio, cambios en la instrumentación, en los usos del suelo, en la zona donde esté ubicado el observatorio, si se cambia, por ejemplo, de cultivos de secano a regadío, o si se produce algún incendio en las proximidades, si hay cambios en la urbanización, se alzan edificios, si crece el arbolado o la vegetación. Todo ello puede suponer un cambio en las medidas, que no reflejaría un cambio en el clima de la zona, sería un cambio ajeno a las variaciones del clima. Sí que cambia, lógicamente, el microclima, pero si nosotros hemos puesto este observatorio con la intención de que sea representativo de un área grande, pues entonces un cambio microclimático nos estará falseando las variaciones reales del clima de la zona. Podemos empezar dando un repaso a los conceptos del balance energético. En este caso vemos el balance radiativo de onda corta y de onda larga. Condiciones de día a la izquierda y condiciones nocturnas a la derecha. La única diferencia entre ambas es que durante el día pues tenemos la radiación solar de onda corta, nos impacta en la superficie. Ya la cantidad de radiación que llegue pues dependerá de factores como la altura del sol sobre el horizonte, la transparencia atmosférica, la cantidad de nubes que haya, etc. Y después una parte de esta radiación de onda corta va a ser directamente reflejada por la superficie dependiendo del albedo que tenga. Entonces, lógicamente, pues por eso decía que si hay un incendio en la zona, al oscurecerse el suelo con las cenizas, pues esto va a hacer que la radiación reflejada sea menor y por tanto la radiación neta de onda corta va a ser más fuerte. Bien, entonces luego por otra parte, aparte de esta radiación de onda corta, pues vamos a tener unos intercambios en onda larga, en infrarrojo, que sería por una parte pues que esta superficie al calentarse por el sol pues va a estar emitiendo radiación en función de la cuarta potencia de la temperatura, o sea de una manera muy exponencial, va a estar disipando parte de esa energía en forma de radiación de onda larga. Pero también vamos a tener que tener en cuenta que la superficie va a estar recibiendo radiación de las capas de la atmósfera, porque también tienen una cierta temperatura. Al ser la temperatura de las capas superiores de la atmósfera y de las bases de las nubes inferior en principio a la de la superficie, esta cantidad de radiación que vamos a recibir será inferior a la que esté disipando la propia superficie. De noche pues las circunstancias son las mismas, solo que no tenemos la radiación de onda corta procedente del sol y por tanto únicamente vamos a tener la radiación de onda larga.
Bien, ¿y qué pasa con esta radiación neta? El balance entre radiación de onda corta y radiación de onda larga. Vamos a tener, sobre todo de día en principio, y aquí tenemos a la izquierda dos situaciones que corresponden a situaciones diurnas, en las cuales la radiación neta va a ser un balance positivo, porque vamos a recibir más radiación de onda corta de la que se va a disipar en el balance de energía infrarroja, de radiación infrarroja. Por tanto, ¿cómo vamos a disipar? La superficie del suelo se va a calentar y va a disipar calor de tres maneras. Por un lado, y ya muy dependiente de la cantidad de humedad que tenga el suelo, si el suelo está bastante húmedo, la mayor parte del calor va a ser disipado como calor latente por medio de la evapotranspiración. Mientras que si el suelo está relativamente seco, pues la cantidad disipada por calor latente va a ser mucho menor. También tendremos una parte del calor acumulado en la superficie va a estar disipándose hacia las capas inferiores del suelo, y otra parte va a calentar el aire que hay en contacto con la superficie y que por turbulencia se va a transmitir a las capas superiores. Aquí es donde tenemos los cambios más fuertes entre que tengamos bastante humedad en el suelo o no. Si tenemos mucha humedad, el calentamiento del aire va a ser menor, y si el suelo está bastante seco, pues este calentamiento va a ser mayor. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo de por qué en situaciones de, por ejemplo, si hubiera un entorno con un cultivo de regadío y hubiera bastante humedad en el suelo, pues el aire no se calentaría tanto como si tuviéramos un cultivo de secano. Por tanto, esto también influiría en la temperatura que hubiera, en que fuéramos a medir la temperatura del aire a la altura estándar, que puede ser 1,5 metros o 2 metros, dependiente de los países. ¿Qué sucede por la noche? Por la noche la radiación neta es negativa, digamos. Entonces el suelo se va a estar enfriando. ¿Cómo va a compensar este enfriamiento? Por un lado, va a recibir calor de las capas inferiores del suelo, que durante el día se había ido calentando, pues de noche le va a devolver parte de este calor. Y por otro lado, también vamos a tener un aporte de calor sensible, es decir, el aire que está al enfriarse el suelo más que el aire, una parte del calor disponible en el aire se va a transferir al suelo. Esto va a depender del viento que haya, ¿verdad? Bueno, la turbulencia pues va a hacer que este término sea mayor o menor. Y también nos va a suceder que si hay suficiente humedad en el aire, pues posiblemente el suelo se enfríe por debajo de la temperatura del punto de rocío, y en ese caso pues vamos a tener condensaciones, ¿verdad? Y entonces esto también va a suponer un aporte de calor en forma de calor latente. Bueno, por último, comentar únicamente sobre el balance hídrico, que la precipitación que recibimos en un momento dado, pues por una parte aquí tenemos tres condiciones distintas. A la izquierda, condición de vegetación muy abundante con árboles, condición de selva, de bosque, condición de pastos agrícolas y condición de una ciudad. Entonces, esta precipitación que cae en condiciones de selva o de bosque, con un suelo bien desarrollado, pues va a haber una cantidad importante que se va a evacuar en forma de infiltración. La escorrentía superficial va a ser bastante limitada y vamos a tener una parte pequeña en este momento de la precipitación en proporción a la cantidad que cae, aunque luego pues cuando deje de llover pues la evapotranspiración va a ser importante, como hemos visto en las diapositivas anteriores. En situaciones agrícolas, de pasto, de cultivos bajos, ya vamos a tener un aumento de la escorrentía superficial y una menor infiltración, y cuando estamos en un lugar de una ciudad con predominio de asfaltos
superficies de edificios, escasos espacios ajardinados, entonces la infiltración va a ser mucho más limitada y la mayor parte de la lluvia se va a ver evacuada de la superficie en forma de escorrentía superficial. Aquí tenemos un esquema de cómo una heterogeneidad superficial nos puede hacer una gran cantidad de condiciones dependiendo de la altitud de los árboles o de la vegetación que haya, la sombra que producen, las zonas de sol. Los edificios van a producir también unas disminuciones de la turbulencia, de la velocidad del viento a sotavento, y todo ello pues va a hacer que, según donde situásemos por aquí un observatorio, pues las condiciones que iba a medir iban a ser bastante diferentes, ¿verdad? Bueno, bastante de una manera relativa. Por tanto, la representatividad de las observaciones va a estar condicionada por la heterogeneidad de la superficie. En zonas llanas con usos de suelo uniformes, las medidas serán representativas de una gran superficie y, como ejemplo, veremos después la red de Estados Unidos de referencia climática. Cuando, por el contrario, tenemos una orografía compleja o diferentes usos del suelo en la zona, entonces la representatividad de los observatorios va a verse limitada a un área mucho menor. Vamos a ver entonces distintos ejemplos en las diapositivas siguientes. Esta red de referencia climática de Estados Unidos está compuesta por unas 137 estaciones automáticas instaladas en zonas uniformes y sin previsiones de que vayan a sufrir cambios en el futuro. Por otra parte, como una de las mayores preocupaciones es la detección y evaluación del calentamiento global, los sensores de temperatura están triplicados, de manera que si hubiera una discrepancia entre dos sensores no tendríamos la duda de cuál es el que está fallando, pero con tres pues ya aplicaríamos la votación por mayoría, ¿verdad? Y por otra parte también están sujetas a un cuidadoso mantenimiento que incluye calibraciones anuales. Este es un ejemplo en croquis de una de estas estaciones modélicas. Por una parte pues tienen una torre con distintos sensores, sensores de humedad, de viento, anemómetro, radiación solar, un radiómetro infrarrojo apuntando al suelo. Tenemos la antena GOES para transmisión de los datos, y después aquí tenemos los tres sensores de temperatura y también de humedad relativa. A corta distancia, bueno, aquí habla de unos 45 pies, tenemos el pluviómetro, tenemos un pluviómetro de pesada y también de manera complementaria un pluviómetro de balancín, provistos de unas barreras antiviento para eliminar los problemas que puede suponer la turbulencia en la medida de la precipitación. Y aquí tenemos un ejemplo concreto de una de estas instalaciones. Como se ve, un terreno totalmente llano, de pastos, y donde pues prácticamente es muy uniforme, ¿verdad? Con lo cual esta estación va a ser representativa de un área bastante grande. Estas condiciones son difíciles de tener en un país como aquí en España, porque quizá en algunas zonas de la península haya zonas relativamente llanas y extensas. Aquí donde yo trabajo, que es un pequeño centro regional en las Islas Baleares, concretamente en la isla de Mallorca, pues lo más parecido que podríamos tener serían las estaciones de los aeropuertos. En este caso, esto es un ejemplo en un aeródromo, el que fue primer aeropuerto de Mallorca hace unas cuantas décadas, pues ha quedado como un aeródromo para avionetas y para uso civil. Y entonces aquí es donde tenemos ubicada una autosonda de la marca Vaisala, y esta es una estación automática
que únicamente sirve para proveer datos de superficie para los sondeos. Por tanto, envía las medidas 2 veces al día, y es una pena porque, bueno, pues el anterior director de este centro meteorológico dijo, bueno, y ya que tenemos aquí una estación automática, ¿por qué no hacemos que nos envíe datos cada 10 minutos para incrementar la densidad de nuestra red? Entonces nos pusimos en contacto con la casa Vaisala, y el problema fue que ello requería una modificación del software, y la compensación económica que pedían por esta modificación era superior a instalar una nueva estación en la zona. O sea que realmente, cuando estás en manos de compañías tan potentes y tan grandes, pues tienes poco margen de maniobra para según qué cosas. Aquí tenemos un ejemplo del, bueno, ya es conocido, el abrigo termométrico de platos, puesto que aquí dentro únicamente están los sensores, el termopar, la PT100 o el sensor que lleve de temperatura y de humedad, y entonces se alojan en un espacio reducido. Esto contrasta con el típico jardín meteorológico. Esta es una imagen del jardín meteorológico de nuestra estación en el puerto de Palma, de nuestro centro meteorológico. Distintos pluviógrafos, tenemos el pluviómetro Hellman, este otro pluviómetro es de Balancín, asociado a una estación automática que también tenemos instalada, y aquí la típica garita Stevenson, que tiene ya un tamaño mucho mayor que estos abrigos de platos que hemos mostrado antes. ¿Por qué son tan grandes? Porque tenían que alojar un gran número de instrumentos, ¿verdad? Tenemos aquí un termohigrógrafo, tenemos termómetro seco, termómetro húmedo, tenemos los termómetros de máxima y mínima, y aquí hay otro termómetro que debe estar por razones de calibración seguramente. Aquí detrás lo que se ven son los sensores de la estación automática, que se instalaron también dentro de garitas para no cambiar las condiciones del abrigo termométrico. Sin embargo, hay que decir que dentro de una garita Stevenson hay gradientes de temperatura. Yo hace bastantes años me compré un termómetro digital, y entonces lo primero que hice fue ver qué tal marcaba. Tenía una precisión de décimas de grado y quería ver si la exactitud que tenía. Entonces lo colgué por aquí dentro, cerré la garita, y al cabo de media hora fui a mirar, y mi desilusión fue que había como 6 o 7 décimas de grado de diferencia entre lo que marcaba mi flamante nuevo termómetro digital con el termómetro seco. Entonces hice otra experiencia. Digo, bueno, vamos a hacer otra cosa. Colgué el termómetro digital de tal manera que el bulbo del sensor estuviera en contacto con el bulbo del termómetro seco. Volví a cerrar la garita, la abrí al cabo de 20-30 minutos y, oh sorpresa, estaba marcando exactamente la misma temperatura. Entonces no cabe duda de que aquí dentro de una garita Stevenson, según donde coloquemos el instrumento, puede haber diferencias en las medidas también. Bueno, eso era una estación completa, y aquí tenemos después el tema de los observatorios de la red secundaria, que son observatorios complementarios muy importantes porque nos permiten aumentar la densidad de medidas tan irregulares en el espacio como son las de la precipitación, y están mantenidas, y bueno, los observadores son observadores voluntarios. Entonces, claro, se instala en sus casas, ¿verdad? Esto es una casa de pueblo con un patio grande, y aquí tenemos el pluviómetro, pero las condiciones no son las ideales, ¿verdad? Porque está relativamente cerca de los edificios, también de los árboles, etcétera. Entonces esto puede hacer falsear las medidas. Aquí tenemos otro ejemplo de una estación en Ibiza, donde hay unas garitas, el pluviómetro. Estas garitas son más pequeñas que las otras, porque el instrumental que van a contener es más reducido, no es tan extenso. Pero nuevamente vemos que aquí está bastante cerca de un edificio alto.
Este es el caso que he mostrado antes de nuestro jardín. Este es nuestro centro meteorológico con los sensores de viento en la azotea. Y vemos que tampoco es una ubicación ideal. Ahora, hacia la puesta de sol, el edificio está proyectando sombras sobre el jardín meteorológico y también se ve que está demasiado cerca del edificio. Esto no fue por un fallo de diseño nuestro, simplemente eran por restricciones en los propietarios del terreno, que es la autoridad portuaria de Baleares. No nos permitieron colocar este jardín meteorológico más alejado del edificio. Este es otro ejemplo en Ibiza, en una central térmica, donde se han instalado los instrumentos en una azotea que está recubierta de hormigón o de concreto. Vemos aquí dentro que lo que dispone en el interior de estas garitas de tamaño más reducido es un termohigrógrafo y un termómetro Sixbelani de máxima y mínima, que es lo que normalmente tienen los colaboradores nuestros, que pueden ser colaboradores que únicamente miden la precipitación o que también miden precipitación y temperaturas extremas diarias, una vez al día. Y aquí, ¿dónde situaríamos un observatorio? Si quisiéramos aquí, alguien se ofrece de colaborador o tenemos interés porque esto es una zona que está alejada de otros pluviómetros y decimos, vamos a buscar una ubicación. Realmente es muy complejo. Es dónde colocar una estación que sea representativa de un entorno grande. Esto es muy difícil de conseguir. Por otra parte, quería comentar, volviendo a la diapositiva anterior, que estos tamaños de garita se ha observado, un compañero del centro de Aragón hizo unas comparaciones entre una garita Stevenson con las medidas estándar y las garitas estas más pequeñas y vio que había también diferencias de algunas décimas de grado entre situar los termómetros en una garita de estas más pequeña o más grande. Lógicamente todas estas diferencias son mayores cuanto mayor es la radiación solar y menor es el viento, porque entonces las características térmicas de los abrigos termométricos pues varían y son cuando son las condiciones en que afectan más a las medidas. Bueno, entonces, por último, en un terreno de orografía compleja como este, y bueno, esto es un ejemplo de la Sierra de Mallorca, donde las altitudes, bueno, hay varias cimas de más de 1000 metros y a ustedes les va a causar cierta hilaridad porque comparado con los Andes esto no es nada. Pero, lógicamente, aquí se ve que en cualquier caso hay una complejidad orográfica muy grande y según donde pusiéramos un observatorio, pues tenemos dudas de qué área iba a estar representando, ¿verdad? Podría quizá, por aquí se ven algunas edificaciones de algunas poblaciones, bueno, no son poblaciones, son pequeñas masías de campesinos y entonces pues quizá podíamos tener algún colaborador, bueno, de hecho tenemos algunos por aquí, pero ¿qué va a estar midiendo esto? Pues la temperatura de este lugar, que bueno, pues podrá ser representativo quizá de esta zona de aquí, pero no de unas vertientes donde esté dando el sol o de las vertientes más con umbría, ¿verdad? Esto, pues los microclimas van a ser diferentes, de manera que realmente la representatividad de las medidas de los observatorios es un tema bastante complejo. Entonces vamos a mostrar ahora un caso de estudio donde se muestra que incluso en una zona relativamente uniforme pueden darse diferencias climáticas. En este caso se midió la temperatura cada 5 minutos entre el 16 de junio y el 26 de julio de 2016 en diversos puntos del campus de la Universidad de las Islas Baleares, que estaban situados a distancias entre ellos de alrededor de unos 200 metros. Esto fue una campaña de medidas para otro proyecto, pero que yo pensé que podían ser útiles para ver cómo podía influir un hipotético cambio de ubicación entre distancias cortas en la medida de la temperatura en particular. Estas medidas se fueron homogenizadas, más que nada se aplicó un control de calidad mediante el paquete de Reclimatol
y se eliminaron los datos dudosos. Y estos datos subdiarios de cada 5 minutos pues sirvieron para obtener las temperaturas extremas diarias, que son las que se analizan. Además, en uno de los puntos se tomaron medidas meteorológicas completas, y en la zona norte del campus también contábamos en AEMET con una estación meteorológica automática que funciona continuamente. Debido a algunas interrupciones en las medidas, pues aproximadamente mes y medio de datos realmente se reduce alrededor de un mes, sería equivalente a un mes de verano. Aquí tenemos una imagen de Google Maps, de Google Satellite, del campus, de la zona del campus, con las ubicaciones de los sensores de medida. Este de aquí no dio medidas válidas, por tanto está descartado, pero todos estos sí. Esta es la ubicación de un punto con una instrumentación completa, pero también parte del proyecto experimental, y en este círculo azul de aquí es donde tenemos la estación meteorológica de AEMET. En esta ubicación de aquí pues había instrumentación para medir temperatura y humedad relativa a 20 centímetros del suelo, a 1 metro, a 2, sensores de viento, sensores de temperatura junto al suelo, dentro del suelo, en el subsuelo, también de transmisión de calor, etc. Era una estación bastante bien equipada. Y las demás pues tenían básicamente temperatura y humedad, pero en este caso yo me centré en el estudio de la humedad, de la temperatura. Esto es una imagen para ver cómo, porque esta zona es relativamente llana, tenemos por aquí zonas sin vegetación, vegetación baja de tipo herbáceo, en este caso bastante seco, porque en nuestro clima mediterráneo el verano suele ser muy seco. En este mes y medio de medidas solamente llovió 2 días y una cantidad escasa. Por aquí tenemos un parking con zona arbolada, por aquí tenemos diversos edificios con aulas, con laboratorios, con edificios administrativos, otro parking por aquí. Y en esta zona de aquí hay un área polideportiva con algunos edificios de pabellones deportivos y un campo de fútbol con, y esto es muy importante, césped artificial. Entonces, ¿qué imágenes nos da esto? Con un mosaico hecho mediante imágenes de vuelos de dron a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde del día 16 de junio. Entonces aquí vemos que de madrugada las zonas de las carreteras, de las viales, son las zonas más cálidas. ¿Por qué? Por este aporte del calor, la mayor conductividad del suelo por el asfalto hace que la disipación de calor que tiene lugar en la superficie por radiación de onda larga se ve compensada en parte por el aporte de la conductividad de las capas del suelo hacia la superficie. En cambio, la zona más fría, con diferencia, es la zona del campo con césped artificial, porque tenemos una capa de goma sobre el suelo y luego pues la zona del césped artificial, también de material plástico, y eso es un aislante excelente, ¿verdad? Con lo cual el aporte de calor del suelo se ve anulado prácticamente del todo y por tanto es la temperatura más fría es la que se mide aquí. Recordar que esto no es temperatura del aire, sino que es la temperatura superficial, ¿verdad? De día pues pasa todo lo contrario. La zona del campo de fútbol con el césped artificial es la que se calienta más. También vemos zonas bastante calientes en las zonas donde tenemos esta vegetación seca que hace que actúe también como una zona esponjosa que impida el aporte de las capas inferiores del suelo. En las zonas donde estaban las vías urbanas, pues el calentamiento no es tan grande. Y lógicamente las zonas donde hay vegetación y sobre todo la zona con árboles,
pues da una temperatura superficial más baja. Por tanto, bueno, la zona es relativamente uniforme, pero siempre hay variaciones microclimáticas que pueden ser importantes. Vamos a ver cómo se traduce esto en las medidas. Comparando todas las medidas de las 10 ubicaciones entre sí, incluyendo la estación meteorológica automática de AEMET, pues tenemos que las diferencias diarias entre las máximas oscilan. Bueno, aquí había también algunas medidas anómalas que más vale no prestar atención a estos extremos del histograma. Pero tenemos unas variaciones, unas diferencias entre puntos que son del orden de 2 grados, de hasta 2 grados, incluso alguna vez más, ¿verdad? Y eso en cuanto a diferencias diarias, ¿verdad? De temperaturas máximas diarias. Si hacemos el promedio de todo este mes que viene a ser un mes de medidas, los promedios, temperaturas máximas en promedio de todo el mes, esto es a 2 metros, las diferencias a 1 metro de altura no eran muy diferentes a estas. Pues vemos variaciones de más o menos 1 grado e incluso más, ¿verdad? Entre estos puntos, como temperatura media de las máximas durante un mes, que son variaciones importantes a nivel climático. ¿Qué pasa con las mínimas? Vemos una situación similar, variaciones que pueden llegar incluso hasta 4 grados en las temperaturas mínimas diarias, diferencias entre los distintos puntos de medida. ¿Y qué pasa con los valores de temperatura mínima media, de la media de todo el mes? Pues vemos que tienen diferencias de más o menos 2 grados, ¿verdad? La mayor parte de ellos. Entonces, efectivamente, esto vuelven a ser condiciones bastante distintas en una serie termométrica. Por tanto, las conclusiones serían que la representatividad de las observaciones meteorológicas es muy limitada en situaciones de heterogeneidad del terreno, heterogeneidad que por otra parte es muy difícil evitar muchas veces. Incluso zonas relativamente uniformes pueden darse diferencias termométricas de alrededor de 1 grado en medias mensuales de un mes de verano. Para limitar en lo posible las heterogeneidades en las series climáticas, habría que evitar cualquier cambio en las condiciones de observación. Hemos visto, por tanto, ejemplos como reubicar una estación a 200 metros de distancia puede suponer cambios de 1 grado o incluso más, cuando por efecto del calentamiento global estamos detectando incrementos en las series de temperatura de unas pocas décimas de grado cada 10 años, ¿verdad? Por tanto, el evaluar este cambio climático con series que han sufrido estos cambios bruscos por los cambios citados anteriormente, pues nos va a llevar a conclusiones erróneas. Bueno, pues esto era todo lo que tenía yo interés en mostrarles. Muchas gracias por su atención. Y al ser una comunicación grabada, pues no tengo ocasión de contestar sus preguntas en directo, pero les dejo mi dirección de correo por si quieren formular alguna por este medio, que yo con mucho gusto les contestaré. Muchas gracias y que tengan una feliz jornada de investigación. Gracias.